Sí, buenos días, Dios los bendiga. Primeramente, yo quiero leer uno de los consejos espirituales que dice mitos y verdades de la disciplina espiritual. Dice, al escuchar la frase disciplina espiritual o espirituales, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Si su primera reacción es negativa, esto puede indicar que las disciplinas han sido mal interpretadas o abusadas. Hay algunos mitos acerca de las disciplinas que crearon confusión. Es importante entender la verdad para poder descubrir un plan efectivo para la formación espiritual. Motivos, dice, o mitos, o los mitos y la verdad. La disciplina no son un instrumento para ganar la salvación, sino actividades que nos ayudan a crecer en el amor con Dios y otros. La disciplina, dice, no son una forma de medir la espiritualidad. El fruto del Espíritu es evidencia de la espiritualidad. Las disciplinas no son un método para comprar el favor de Dios. Son actividades dirigidas a cambiarnos en vez de cambiar la opinión de Dios de nosotros. Los ejercicios son herramientas para reinstalar la imagen de Dios en nosotros. Las disciplinas no son reglas legalistas, sino que son diseñadas para desarrollar la relación personal de manera que las reglas ya no se necesitan más. Los límites internos reemplazan los externos. Las disciplinas no son la misma para todas las personas, sino que son únicas para cada uno y se basan en sus debilidades, experiencias y tentaciones y llamadas particulares. Necesitamos no presentar atención a aquellas que pudieran hacer menos amoroso su orgullo. Las disciplinas no son estadísticas en la vida de una persona, aunque son consistentes en un periodo de tiempo. También varían tanto las circunstancias y necesidades de una persona, o sea, que cambian luego que adquirimos una maestría sobre una habilidad. Hay una transición natural a nuevos ejercicios. Es un error pensar que una rutina nunca cambiará. La disciplina no depende de Dios solamente. Ellas requieren un esfuerzo intencional de nuestra parte, ya que son hábitos sabios que comienzan con una clara decisión. Ahora, el propósito de cuál es la disciplina espiritual. La meta es reconstruir la imagen de Dios en nosotros, lo cual se caracteriza por el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 nos habla y 23 nos dice, los ejercicios espirituales cultivan la tierra de nuestra vida donde frutos espirituales pueden ser producidos. El cambio necesario dentro de nosotros es el trabajo de Dios, no el nuestro. Nosotros no podemos trabajar por esa justicia porque es un don. No obstante, hay que tener cuidado con creer que no hay nada que nosotros podamos hacer. Dios nos ha dado la disciplina para un instrumento para recibir una gracia. Los hábitos espirituales nos permiten ponernos ante Dios para que Él nos bendiga. Si esperamos crecer en nuestra relación con Dios, debemos optar por un curso de acción en nuestra vida espiritual y grupal. Grupal, o sea, en el grupo verdaderamente donde servimos o donde llegamos al familiar. ¿Cómo contribuir nuestro esfuerzo con la formación espiritual? La metáfora de un bote de vela nos ayudará a entender la conexión. Un bote de vela depende enteramente del viento, una fuerza externa. Sin embargo, el marinero debe aprender una variedad de habilidades para poder detectar el viento y colocar en la posición precisa para capturarlo, aquí en el viento. Entonces también necesita una vela. Una vela son verdaderamente la que lleva un barco o un bote para que el viento le pueda dar también ahí como receptor, para que pueda conseguir el viento y pueda buscar la manera y al mover la vela pues se va a mover el bote. Entonces esa es una metáfora que dice que una fuerza externa. Sin embargo, el marinero debe de aprender variedades de habilidades para poder detectar el viento y colocarse en la posición precisa para capturarlo. Jesús usa el viento para describir el movimiento del Espíritu en Juan 3:8. Dice, la navegación ilustra cómo aprendemos a discernir el trabajo del Espíritu en nuestra vida, así como un marino aprende cuando izar o bajar las velas.
nosotros descubrimos cómo cada una de las disciplinas impacta nuestras habilidades de amar a Dios y a otros. Cuando tenemos un sentimiento constante de que algo nos aleja o nos ata, esto probablemente indica que estamos fuera de curso. Con práctica aprenderemos a discernir cuándo comenzar una nueva disciplina que ya no es efectiva y cuándo permanecer en el sitio hasta que el viento cambie. La disciplina espiritual o espirituales son individuales. Las disciplinas espirituales individuales son aquellas que son practicadas por un solo individuo. Ahora, estas a su vez se dividen en dos internas y externas. La disciplina devocional o de dedicación personal interna, esta disciplina nos ayuda a conocer a Dios. Son oración, meditación, ayuno, estudio de la palabra, diario espiritual, dice abstenencias animadas espirituales, lecturas espirituales y devocionales, oración. Orar es hablar con Dios. La meditación es escuchar a Dios. Por lo tanto, orar y meditar juntos es igual a una conversación. La comunión o la comunicación que tenemos con Dios en oración revela el progreso que estamos haciendo con Él. Hay dos puntos centrales de la oración. Ser sinceros con Dios, hablando abiertamente de lo que hay en nuestra mente y en nuestros corazones. Y como frecuentemente nosotros preferimos pasar tiempo con Él, cuando evaluamos nuestro hábito de oración, descubrimos que nos resistimos a hacer fracasos. Esta área de resistencia puede ser intento de ocultarnos del dolor o de evitar conflictos. Dios quiere curar nuestras heridas. Nos ha sido dado el libre albedrío para esconder o exponer nuestro mundo interior. Dios nos muestra respeto esperando hasta que nosotros nos sentimos listos para hablar. Dios trabaja duro para ganar nuestra confianza en manera que no sintamos miedo de hablar abiertamente. Nos ama y nunca abusará de nosotros cuando seamos vulnerables en la medida que creemos en la oración. Desarrollaremos una profunda intimidad con Dios. Esta mutua autorrevelación entre Dios y los seres humanos es la evidencia del amor verdadero. Ahora, beneficios de la oración. Dirigir el culto a través de estar al frente pidiendo las oraciones por el pueblo, por los países, por la familia, por los padres, por las madres, por los hermanos, por todas las necesidades de las iglesias y de la iglesia y de la iglesia donde uno pertenece. Yo siempre he orado por mi familia, siempre he pedido a Dios que realmente bendiga a cada uno de ellos, que cada uno de ellos tenga un buen discernimiento de lo que es la palabra y que verdaderamente puedan caminar basados en ella para que, recordándolo todo cada día de la vida, que a veces cometemos grandes errores porque no escudriñamos la palabra, porque el Señor nos dice a través de Hebreos 11 que verdaderamente Dios nos ha hablado de muchas maneras. De muchas maneras Dios nos ha venido hablando, dice, a través de los profetas, a través de los cánticos, de la alabanza, a través de un hermano, de una familia, a través realmente de las predicaciones y de muchas maneras viene diciendo la Biblia en Hebreos 11. Ahí podemos notar que verdaderamente a través de su palabra nos está hablando en estos días. Entonces la oración se pone a nuestra voluntad en línea con el plan creativo de Dios. La oración nos enseña a descansar en la presencia de Dios cuando nuestras peticiones no son respondidas. Aprendemos a aceptar el hecho de que Dios no elige amarnos en la forma que nosotros deseamos. Él prefiere amarnos dándonos su presencia. La oración es efectiva para entrenarnos a una imaginación santa. Cuando tenemos peticiones, Él nos ayuda a imaginar una palabra sana y mantener esa imagen mental que engrandece nuestra fe y esperanza. Dios se alegra cuando notamos su actividad y hablamos de su bondad. La comunicación frecuente hace más fácil el reconocimiento de nuestros pecados y necesidades. Admitir la verdad nos libera de la esclavitud. Aprender a dar gracias a Dios en todas las circunstancias es evidencia de que amamos creciendo en la fe. Orar nos ayuda a discernir la diferencia entre lo que necesitamos y lo que queremos. La oración descubre los pensamientos incorrectos y las actividades dañinas. Muchas veces las palabras se pegan en la garganta, porque el sonido de esos pensamientos las expone a la luz. Orar por otros engrandece nuestro corazón y nos ayuda a no centrarnos en nosotros mismos. Tenemos que orar por los demás, tenemos que amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, porque aquel que no es hermano dice que es homicida.
La palabra mira me indica que si tú no amas a tu hermano, eres homicida. Y dice que la barrera de la oración, dice, la barrera de pensar que la oración es opcional, sin la oración no hay crecimiento espiritual. El deseo de impresionar a otros con oraciones elocuentes, buscar palabras mágicas para forzar a Dios a hacer las cosas en nuestra manera, nos lleva a la frustración. Tú no puedes orar simplemente porque quieres agradar a otros. Tienes que orar y hablar con Dios, como dice la palabra. Hablar con Dios es tener una conversación mutua. La oración es orar, oír, meditar cuando estás oyendo la voz de Dios y cuando tú estás hablando con Dios. Y verdaderamente y viceversa. Nuestra relación con Dios se afecta cuando no tenemos la disposición de aceptar uno no de Dios a nuestras peticiones. Él nos da el libre albedrío y desea que nosotros también respetemos su libertad. Ese es el fundamento de una relación íntima. No es importante para ni hablar a Él de mí porque Él sabe todo acerca de mí. Dice que en el Salmo 139, 1:10, dice que el que tiene a Cristo tiene todo, tiene la gracia, Él es el Rey de Reyes, el Señor, Él es el dueño del oro y la plata. Y verdaderamente, si somos pobres, pero somos ricos en el Señor. Ahora, cuando dice, cuando yo soy el que habla, esta es una evidencia de que nosotros no estamos bien informados y de quizás estamos tratando de moldear a Dios en la imagen que tenemos de Él. Es importante para mí permitirle a Él hablarme acerca de sí mismo. Si Él realmente es la única forma de llegar al cielo, yo necesito permanecer en mi posición y esperar que Él me guíe. La oración no es una serie de trucos para hacer que Dios me revele sus deseos, porque estoy curioso de saber si su idea funcionará. Dios conoce nuestros corazones y motivos. Él discierne la profundidad de nuestra fe y nos expondrá a más de lo que podamos manejar. Moisés quería ver a Dios y Dios sabía que lo único que podría manejar era una pequeña mirada de su espalda. Dios protegió a los israelitas de una sobreposición de su luz enviando una nube. Un error, utilizar los conocimientos adquiridos de Dios como un sustituto de la oración. Mucha gente estudia a Dios en el libro y hace de él un objeto de curiosidad intelectual, pero si una relación íntima, sus ideas de Dios se hacen más confusas y perturbadoras, la lectura de la Biblia sin la oración crea la alusión de que la verdad está basada en la manera de inteligencia. Ahora, la impaciencia es una barrera para la oración. Dios se revela a sí mismo lentamente, de manera que nosotros no abusemos de la relación. Por eso nosotros esperamos que Dios venga a nosotros. Su relación esperar es ajustada a quien sea que esté esperando por Él en fe. Cuando Él está cerca, Él me habla de sus propias cosas. Cultivar esta amistad toma tiempo y une la voluntad de dos personas. Sugerencia para hacer una oración efectiva. Al mirarme a mí como mi forma de ser, como me decía en Nicaragua corporito, y tal vez esa manera de hablar o explicar las cosas es como algo como, a veces me consideraba como un niño inocente que quiere decir las cosas y en su interior las tiene bien claras, pero al tratar de expresarlas no las puede expresar como debería hacerlo. Pero siempre yo en mi interior, en mi sencillez, en esa humildad yo hablaba con Dios y decía, Señor, mira este problema ahora. Tú eres el verdaderamente hiciste sabio al hombre, tú dijiste que iba a la ciencia a aumentarse y entre la ciencia está también la tecnología. Y digo, tú le diste la mente al hombre que hizo esto, fuiste tú que le diste la inteligencia, así como se la diste verdaderamente se la diste a muchos hombres verdaderamente de la Biblia, y entre uno de ellos yo pongo a Salomón de por medio, por la sabiduría que le dio Dios. Pero hay que saber utilizar la sabiduría, no utilizarla como simplemente un pretexto de decir, porque querer obtener todas las riquezas para él y después utilizar esa riqueza y voltearse a Dios. Después que Dios te da toda esa riqueza, tú vas a voltearte de él o a cambiar o a irte o irte, o como él dice en su palabra, te casaste con mujer extranjera o te olvidaste, te fuiste a los dioses, fornicaste, te fuiste con otros dioses que no son tus dioses. Pero siempre ponía a Dios en el medio de mi situación secular como mecánico y como hombre de Dios. La gente me parecía que fuera loco, siempre tenía mi Biblia, aunque tenía una Biblia buena, pero otra Biblia la usaba en el taller para trabajar, y sabes que en el taller siempre tenía la mano sucia y uno a voltear las páginas, a cogerla, aunque me haya lavado las manos siempre tienen un poquito de grasa o suciedad. Ya estaba sucia la Biblia, trato de tenerla ahí.
pero siempre la ojeaba en mi hora de lunch, como dicen aquí, o mi hora de almuerzo. Y en mi hora de café, que eran 15, 20 minutos, yo utilizaba 10 minutos para mi Biblia y 10 minutos para casa, comerme el café o lo que sea. Y siempre oraba a Dios, decía, mira Señor, ya ha pasado tanto mecánico en este camión, y tal vez un camión, esta grúa que utilizan aquí para construir los edificios. Y tenía algunos diferentes camiones que ya había ido a las escuelas de algunos de ellos, algunos otros no, pero a veces a la escuela no todo te enseña. También la madurez, o también el escudriñar o el buscar el problema, o ¿cómo se dice esto? Tener no solo la sabiduría técnica, también la inteligencia, la capacidad de cómo déjame pensar qué puedo hacer, qué puedo intentar. Y yo decía, Señor, mira, ayúdame. Y no hacía yo un momento de meter la mano en un lugar que ya había pasado mucho por ahí y no pueden detectar el problema, y siendo más profesionales, más mecánicos, que teniendo más edad de trabajar en ese lugar que yo. Pero el Señor me daba la gracia de esa manera, porque yo le daba el primado a Él, le daba la honra, le daba la gloria. Y verdaderamente muchos se van a burlar y muchos van a decir, mira, ese está loco, y comienzan a hablarte mal y a hablarte cosas y a decirte cosas para que uno cambie su mentalidad, pero siempre firme, siempre ahí caminando delante del Señor. Y el Señor me daba la respuesta. En el segundo había la gente, y entonces eso fue ganando mérito para los dueños de las compañías. No me lo ganaba con bochinche, como muchas veces hacen, o como metiendo el cuento, mira, regular aquel así allá. Me lo he ganado verdaderamente con mi sudor de mi frente y con mi sinceridad. No he tenido que meterle cuentos para que me den un puesto, para que me vaya descendiendo. Y así sucesivamente en todos los problemas que yo tenía desde el trabajo. Anteriormente quizás no le daba la gloria al Señor cuando empecé a llegar a este país a trabajar, y lo hacía porque quería yo simplemente obtener mi dinero para poder subsistir en este lugar, o para poder ganar mi dinerito, para poder seguir para adelante, para poder caminar. Pero después le di la gloria y la honra al Señor, dándole mi ofrenda de oración, dándole mi ofrenda de en cualquier momento dar el testimonio de Él. Esa es parte de la ofrenda, también dar un testimonio. Es una vez ofrendar al público, a Dios mismo, para que la gente sembrar la semilla. Es una ofrenda, dando la semilla a la gente, que va a caer en unas piedras buenas, en unas piedras malas, pero va a caer en tierra buena y en tierra fértil, y en tierra, o en estrespino y cosas así, que no va a dejar que crezca la palabra, pues algunos hay defectos. Pero siempre, lo que me refiero a través de la oración es que siempre le daba primado a Dios, orando, aunque sea una esquina, un camino, al Señor, mírame este problema. Y el Señor me daba la respuesta y podía resolver el problema. Y no tuve para decir que fue nada más porque era nada más por coincidencia, porque tuve la siempre confianza de creer que Dios me iba a ayudar y me iba a escuchar y me iba a responder. Y tuve 1, 2, 3 y 4 y 5 camiones. Y así como esos camiones tuvieron ese problema, el Señor me daba la respuesta igual. Y a pesar que tenía el estudio y la capacidad ahí, los libros y la tecnología, las computadoras y todo, escudriñando y buscando cuál era el problema, cuál existía. A veces nadie encontraba, ni los mejores técnicos encontraban el problema, pero Dios me daba la humildad y la sencillez de cómo penetrar en el problema y llegar al punto, incluso tocar. Incluso a veces habían problemas que el electricista, que era ese era el trabajo de la persona, que había un técnico electricista ahí, lo mandaban a hacer el trabajo de electricidad y no lo hacía. Pero me mandaban a mí a resolver el problema, y yo tenía que verdaderamente orar a Dios, porque no era mi trabajo de electricidad. Escudriñaba así los cables, escudriñaba cualquier cosa. Pero Dios me daba la gracia. A veces pasó un mecánico, otro y otro y 5. Yo contaba eso a mucha gente, porque el Señor te da la gracia. Y contaba yo ese cuento de los trabajos. Y a veces la gente piensa que serían, ¿cómo se dice? Estar hablando cosas que no son ciertas, pero aquí delante de Dios son ciertas. Yo he puesto siempre las manos al frente de Dios. En mi trabajo, en las necesidades que he tenido últimamente, y Dios me ha resuelto mis problemas. Ahora, siguiendo con la cosa de la oración, dice sugerencia para hacer una oración efectiva. Desarrolla habilidades en los 3 tipos de oración. Oraciones flechas para necesidades urgentes que aparecen. Oraciones sin cesar, una línea permanente abierta al cielo. En este tipo de oración compartimos lo que nosotros pensamos y sentimos a través del día. Este tipo de oración desarrolla una relación práctica con Dios. Oraciones concentradas, cuando tomamos un tiempo para orar por los asuntos profundos y difíciles de la vida. Cuando usted ore, encuentre un lugar tranquilo, siéntese confortablemente y comience a relajarse. Respire lentamente de manera que pueda sentir el centro de su cuerpo y presione sobre la silla. Invite a la presencia de Dios
Visualice a Dios viniendo hacia usted y agradezcale que esté con usted, alabe a Dios. Usted sea honesto, Dios desea la verdad en nuestro ser interior. Salmo 51:6. Confiesa sus necesidades, sus culpas y pecados cuando sean conscientes de ellos. Para el aprendizaje visual podría ser útil usar un símbolo o una ayuda visual para ayudarnos a enfocar nuestros pensamientos en Cristo. Sí, papá. Cuenta ayudar aquí a mi lado, vine a curiosar las cosas que estoy haciendo aquí en el Señor. Y porque ese es un ejemplo de dar a nuestros hijos siempre. Oramos juntos cuando vamos a acostarnos. Y dice que comencemos lentamente a resistir el darse por vencidos durante tiempos de motivaciones. Encuentre un lugar libre de distracciones, reunidos en movimiento. Ahora, esté convencido de que Dios se mueve y responde a la oración. Recuerde su historia bíblica favorita o una respuesta personal o una oración que es una prueba de que Dios responde las oraciones de la gente. Ahora, dice que tenemos aquí, si su mente consistentemente se pregunta acerca de un tipo particular, esta es una indicación de que estos tópicos es de gran preocupación. Hable a Dios acerca de eso. Vean la distracción como una invitación a hablar, no una barrera. Si se cansa, mientras ora, dígale a Dios. Tomado de formación espiritual, eso es una introducción de un comentario que verdaderamente a través de mis preguntas a escudriñar, pues son cosas que busco para yo poderme edificar de las cosas del Señor. Sermones, entre esos comentarios, y comentarios que verdaderamente me sirvan de interés en mi vida espiritual. Porque son importantes reconocer que Dios es el primero en todo. Verdaderamente encontramos los hijos de los padres divorciados. Cuando encontramos los sermones, dice que había otra discusión acerca del Dios grande y temible. Hay un Dios que verdaderamente, personas que no creen que Dios puede también corregir o que Dios no puede. Ahora voy a tratar de leer otro sermón. Dice que el Dios grande y temible. Este fue de un tabernáculo bautista que verdaderamente lo predicaron y es importante recalcarlo y mantenerlo ahí para ponerlo siempre a oír. La grabación que estoy haciendo es para ponerla siempre a oír y para que poderla, a ver si la puedo enviar para que la puedan escuchar. Dice, de nuevo este sermón es adaptado el Dios grande y temible. Ese por el doctor, dice John R. Rice, La espada del Señor. Dice, estos textos en Nehemías y Daniel nos dicen que Dios es un Dios grande y terrible y temible. Hemos visto que el Dios del que se habla en toda la Biblia es un Dios temible y terrible. Aquellos que hablan de Él solo como un Dios de amor no le son fieles a la Escritura. Hay que ser fiel a la Escritura, hay que hablar verdaderamente si Dios es amor, pero también es fuego consumidor, esa es la palabra. Sí. Él también es un Dios de juicio y venganza. Recuerden que siempre dice el Señor, la mía es la venganza. La mayoría de predicadores hoy en día no predican qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Pero dicha predicación representa equivocadamente a Dios. Es una presentación deshonesta de Dios. O sea, de que habla de Dios de esa manera que solo Dios es amor y solo Dios es amor. Aquel llega a tu puerta y te dice, no, que Dios es amor y que te va a dar toda esta riqueza, que si el de aquel enemigo dice, te voy a dar todo esto, sin adorar. Eso te está diciendo, porque está apartando la palabra, está blasfemando contra la palabra. Esto no es novedad. En los tiempos de Jeremías, Dios dijo, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro. Jeremías 23:24. Estamos leyendo, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:13-14 lo dice ahí. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y que sabiduría tiene. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Todos hacen engaño. Diciendo paz, paz, y no hay paz. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina es. Jeremías 8:9-11. Los cortaré del todo, dice Jehová.
y lo que les he dado pasará de ellos. Jeremías 8:13. Ellos pueden escuchar en Jeremías 8:13, lo pueden buscar para comparar algunas cosas, porque están aquí, pues yo la estoy simplemente leyendo para mantenerlas en la mente y ponerlas a oír otra vez. Por tanto, así ha dicho Jehová, sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dice, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas, y el pueblo a quien profetizarán será echado en las calles, sobre ellos derramaré su maldad. Jeremías 14:15-16. Ahí pueden encontrar esa parte que le hemos leído. ¿A dónde se oye nuestros púlpitos tales palabras en estos días malignos? Nadie practica eso porque muchos están buscando la ofrenda. Y eso lo digo con mucha rectitud porque he visto muchos están pataleando, dando vueltas y diciendo cuatro gritos, pero porque están queriendo impresionar a la gente, trayendo palabras que verdaderamente solamente les hace a ellos ganar puntos. Dice, ¿a dónde están los predicadores que nos dicen el juicio que viene pronto de parte de Dios, grande y temible y terrible, de Jeremías? Pero lo predican o no, él todavía es un Dios santo, justo, grande, terrible y temible. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo que le oyere le retiñan los oídos. Jeremías 19:3. Un hombre estaba allí y preguntó por qué yo pensaba que América está en grandes problemas. Sin dudar le dije, porque hemos matado a 54 millones de niños. Por eso estamos en problemas. Dios está airado con América por asesinar a una generación entera de bebés inocentes. Y Dios está airado con nuestros predicadores por no hacer ninguna cosa práctica para acabar este holocausto. Su cara se puso pálida. Luego me dijo, mi madre estaría de acuerdo contigo. Le dije, tú estarás de acuerdo conmigo cuando Dios derrame su furia e ira sobre nuestra nación, dijo Jeremías. Yo creo que en realidad este país, yo lo he admirado mucho por su economía, muchas veces por sus grandes, que la gente puede superar en este país de muchas maneras. Pero cuando ya se volca, ya han sacado, anteriormente se leía la Biblia, se tenía la Biblia en muchas bibliotecas de los Estados Unidos. Ahora hay ciertas bibliotecas que tienen algunos comentarios, unas Biblias y no todas. Pero también han sacado las escuelas, antes se leía, tenían, incluso leían la Biblia, pero el primer presidente que puso verdaderamente a leer la Biblia aquí en este país fue el que se dirigía. Washington se dirigía por todos los requisitos, porque este país fue lleno fue los primeros padres de la Biblia fueron los cristianos que vinieron aquí emigrados de Inglaterra y de otros países que vinieron verdaderamente. Washington que me traía debajo de su brazo la Biblia para todo lo que iba a hacer. Siempre estaba comentando, hablando textos y leía la Biblia para ir a hacer dirigir al pueblo, dirigir su gobierno. Y este pueblo, de este nuevo gobierno, ha venido derritiendo todas esas bases espirituales y esas bases fundamentales de la palabra de Dios aquí, porque han permitido que hoy en día se den leyes para el aborto, se aprueben leyes para que puedan abortar las mujeres, se aprueben leyes para que puedan casarse verdaderamente en matrimonio los homosexuales y las mujeres lesbianas, no sabiendo que lo que la palabra hace efecto es cuando se mantiene ahí orando en todo tiempo y cuando se mantiene predicándose en todo tiempo, la palabra va a hacer efecto, pero la humanidad ha cambiado porque ha quitado la palabra. Aunque hay cristianos evangélicos, radios y televisiones que han estado promoviendo esta palabra, pero le han puesto ciertos requisitos. El otro día estaban predicando a algunos en New Jersey, al otro lado de creo que era en New Jersey, en Bergen, allá en New Jersey, donde le estuvieron dando unas multas porque estaban dando en los parques tratados, algunos cristianos, algunos hermanos cristianos ahí repartieron tratados bíblicos. Le dieron multas de $150, que no son fáciles. Y la gente que puede pensar, ya está llegando verdaderamente la persecución a Estados Unidos. Antes que se llamaba un país libre de religión, o un país libre de cualquier situación. Ahora, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que oyere le retiñan los oídos. Jeremías 19:3. Ahora, eso lo apliqué ahora mismo. Dice, no engañéis ni robéis al huérfano,
ni derraméis sangre inocente en este lugar. Jeremías 22:3. Mas si yo oyere estas palabras por mí mismo, he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, se convertirá en soledad, y como ciudades deshabitadas. Jeremías 22:5-6. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borraré al olvido. Jeremías 23:20. Pero también sobre eso se lo digo a Israel. Pero eso verdaderamente la palabra queda escrita para seguir diciéndoselo al mundo que verdaderamente se comporta de esa manera, al mundo que se vuelca a la fornicación de otros dioses, al mundo que se vuelca solamente a los dioses como el dinero. Dice que la raíz de todos los males es el dinero, aunque es necesario, lo sabemos, pero hay que saber usarlo, como verdaderamente ponía el ejemplo de Salomón. Salomón fue enriquecido por la gracia de Dios, pero a la vez utilizó para verdaderamente fornicar con otros dioses. Utilizó el dinero, hizo grandes cosas, construyó el templo de Jerusalén, pero siguió fornicando con las mujeres extranjeras. Y mujeres extranjeras se refieren a mujeres que adoraban a otros dioses. Por eso Dios está airado de eso, de permitir que que estos gobiernos estén poniendo leyes nuevas, como leyes para seguir matando y asesinando gente, leyes para seguir matando y asesinando niños. Para el aborto, eso es un asesinato, porque un niño ya cuando ya está concebido en el vientre de su madre ya empieza a tener vida. Dice, eso es lo que Dios terrible y temible de Jeremías le dice a América ahora mismo. ¿Sí? Ese es el Dios grande, terrible y temible de Noé, que trajo juicio sobre toda la raza humana. Ese es el Dios grande, terrible y temible de Abraham, que castigó vez tras vez a la nación de Israel por su pecado. Y así ese es el Dios terrible y temible de Jeremías, que profetizó el cautiverio de Israel en Babilonia. La Biblia deja bien claro que los judíos son el pueblo escogido de Dios. El pueblo judío es amado por el corazón de Dios. Son el pueblo escogido de Dios sobre la tierra. Génesis 12:1-3. Dios le dio la tierra de Canaán en posesión eterna. Dios les dice, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Aún es apostasía. Dios le dijo, yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:14, Oseas 2:19-20. Pero el castigo de Dios sobre Israel por su pecado ha sido a veces tan lleno de furia que debe hacernos temblar. En Cades Bernea, en el desierto, Israel dudó de Dios. Le oyeron a los espías incrédulos y temieron entrar en la tierra prometida. Entonces Dios dijo que los detendría en el desierto hasta que aquellos rebeldes murieran y sus cuerpos se pudrieran en el desierto. Eso no es parte de ser un Dios terrible y temible, porque es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Ves? Ellos murieron en el desierto. Ahora, entonces dijo Dios que los detendría en el desierto hasta que aquellos rebeldes murieran y sus cuerpos se pudrieran en el desierto. Él llevaría a los hijos de ellos a la tierra, no solo hasta después de que aquella generación incrédula pereciera. El castigo directo de Dios sobre su amado pueblo Israel es una advertencia solemne de que nadie puede pecar y quedar libre de castigo. Después de que los hijos de Israel bailaran desnudos alrededor del becerro de oro, imagínate, los hijos de Israel, sus hijos amados de Dios, así como te ama Dios, como tu hijo amado, así mismo es que te castiga. Dios mandó que se matasen a 3,000 de ellos en juicio, por juicio de que pusieron a bailar desnudos. ¿Sabes cuántas orgías hay aquí en este país y cuántos clubs bailando desnudos en los lugares? Dios está llenado de eso. Por eso mira la economía de los países y sobre todo de este país, que era un país gigante, aunque siempre ellos tienen dinero, pero la economía que antes podían tener podían resolver más problemas por la economía, están decayendo porque Dios no lo ha visto con agrado. ¿Ves? Y consumió, y después dice que fueron 3,000 de ellos que en juicio. Ahora, en el desierto se quejaron de Dios y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Eso lo encontramos en número 11:1. Cuando se quejaron de no tener más que comer, aparte del maná, y quisieron comer carne,
Dios se airó por su queja y les envió codornices para que comieran. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuesen masticadas, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Número 11:33, ahí lo pueden encontrar, con una plaga bien grande hirió al pueblo de Israel. Aún cuando estaban comiendo, aún le dio de comer, pero imagínense, aún así. Dice, oh, la ira del juicio es Dios terrible y temible. Es un Dios terrible y temible. Lo están oyendo ustedes aquí, aparte de que este es un comentario, pero esta es una cuestión que verdaderamente es real. Luego Coré, Datán, si papi, si búscala, ajá, búscala ahí. Luego Coré, dice, Datán y Abirán se rebelaron contra Moisés. Yo creo que he escuchado eso de Coré. Y Aarón, dijo Dios a Moisés que apartaran a su pueblo de estos hombres impíos. Y se abrió la tierra bajo los pies de ellos y se los tragó. Y a todo el pueblo que estaba con ellos descendieron, vimos el Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. Número 16:33. Ahora, pero otros todavía se quejaron y se rebelaron por este juicio. Y Dios envió una plaga que mató a 14,700 más de ellos. Oh Dios, terrible y temible. Oh, temible y terrible. El Dios que está airado con el pecado. El Dios furioso que envió el juicio sobre ellos por su pecado y rebelión. De nuevo, los israelitas se dejaron de tener solo maná para comer. Se quejaron de tener solo maná para comer. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho por el pueblo de Israel. Entonces que cuando Dios te da lo poco que te da, o lo poco que puedes comer, no te puedes quejar. Porque si solo Dios te da pan con agua, porque tú te vas a quejar y quieres pedirle verdaderamente otro manjar, otro jugo verdaderamente delicioso. Si no hay, solo te está dando ticte con azúcar. Y tú quieres comer fresas con strawberry, otras palabras, fresas y nueces y cosas que verdaderamente sean más deliciosas a tu paladar. Pero Dios te está dando nada más pan con agua o pan con ticte. Tienes que acomodarte, estar contento, pedir darle la gracia al Señor por eso. ¿Ves? Dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ese es el número 26:1. Dice que después del pueblo fue tomado a comer pecado sexual con las hijas de Moab. El juicio de Dios cayó sobre ellos. Y entonces fueron muertos 24,000 israelitas, murieron de una plaga ante el Señor. Lee el libro de Jueces, eso es lo que te recomienda. Mira cómo Dios castigó a Israel por su pecado, vez tras vez, entregándolo a sus enemigos. Oh, cuán cierto es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreo 10:31. Después el pueblo olvidó a Dios otra vez y adoró a los ídolos, cometiendo todo tipo de pecados. Después de advertencia repetida, el reino del norte de Israel cayó. Luego el reino del sur de Judá fue juzgado y cayó en cautiverio en Babilonia. Jerusalén fue destruida, los muros fueron derrumbados, las puertas y palacios fueron quemados, hasta el templo de Dios fue destruido. El poco pueblo que quedaba fue llevado a esclavitud en Babilonia por 70 años. Oh Israel, cuán pesado fue el juicio de Dios sobre ti. Con razón Nehemías oró en Babilonia al Dios grande, terrible y temible. Jeremías 1:5. Con razón Daniel oró en aquella tierra lejana al Dios grande digno de ser temido. Daniel 9:4. Dice que en misericordia de Dios llevó a un remanente de Israel de vuelta a su tierra en los días de Nehemías. El templo fue reconstruido. Jesús nació, mucha gente de Israel creyó en él y fue salva. Pero los principales sacerdotes, los fariseos y otros lo rechazaron. En el año 70 a.C., los romanos bajo Tito destruyeron Jerusalén. La ciudad fue tomada con una terrible matanza. El historiador judío Josefo dijo que 1,100,000 judíos fueron asesinados. Otros 50,000 fueron vendidos como esclavos. El templo fue quemado hasta las ruinas. Y el pueblo de Dios fue esparcido a toda nación sobre la tierra hasta que Dios en su misericordia comenzó a recogerlos en 1948. Esas son una de las profecías que el Señor está diciendo, que el día
que en 1948 empezó a recoger su pueblo. Oh Dios grande, terrible y temible. Oh Dios que no dejará el pecado pasar sin ser castigado. Este es el Dios que advirtió claramente. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmo 9:17. Oh Dios grande, terrible y temible. Oh Señor, al Dios grande, terrible. No te equivoques en esto. La Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Sin manera de que tus pecados nunca han sido perdonados y nunca has sido salvo. Dios está airado contigo esta mañana. Solo hay una manera de que tú seas salvo. Dios envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, a la tierra para pagar las penas de tu pecado sobre la cruz. Cuando yo me di cuenta de que él murió para salvarme, yo supe que yo lo había matado. Tan seguro como si yo hubiera clavado los clavos en sus manos y pies. Tan seguro como si yo hubiera traspasado su costado con una lanza. Porque él murió por mi pecado. Mis pecados fueron los que a él atormentaron. Mi crimen fueron los clavos y la lanza y la incredulidad. No traten la crucifixión de Cristo como una cosa ligera. Jesús murió sobre la cruz para satisfacer la ira de Dios y expiar por tu pecado. Es por eso que predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:23. Tú tienes que volverte de tus pecados y confiar en Jesucristo. Solamente entonces tu sangre preciosa te limpiará de todo pecado. 1 Juan 1:7. Y Daniel, Moisés y Pablo, si Jesús no es castigado en tu lugar por tu pecado, entonces el Dios grande, terrible y temible te castigará. A ti nadie, solo Jesús puede salvarte de la ira de Dios. Huye a Jesús de una vez. Dice que hay un comentarista que escribió, William Cowper, en 1731 a 1800, escribió: hay un precioso manantial de sangre en Manuel, y sumergido el pecado sus manchas pierde él. Sumergido el pecado sus manchas pierde él. William Cowper también escribió el himno que el señor Griffin cantó antes que yo lo predicase en este sermón. Mi esperanza huyeron, empieza mi terror. Al fin me siento muerto en delitos y pecados. ¿A dónde esconderme? El rayo tronará. La ley anuncia la destrucción y la venganza ya. Al ver todos mis hechos, temo que condenado soy. Mas una voz amigable dice: huye de la ira venidera. Esa es una traducción de Under Conviction por William Cowper, 1731 a 1800. Dice: ¿te has hallado bajo de convicción? ¿Te molesta tu pecado en la noche cuando estás solo? ¿Teme la ira de Dios airado? ¿Sientes tu necesidad de que Jesús perdone tus pecados y lo limpie con su sangre? ¿Huirás a Jesús de la ira de nuestro Dios grande, terrible y temible? Estos son consejos que verdaderamente nos están haciendo esta pregunta para ver si verdaderamente has captado el mensaje de esta mañana a través de este comentario, que verdaderamente enseña que Dios es terrible y temible cuando no servimos a Cristo, no le servimos a Dios, como tratando de explicar que Dios Dios no castiga de esa manera, que Dios no exhorta o que Dios no te disciplina de esa manera, pero yo creo que Dios está hablándole al pecador, aquel que verdaderamente impío, no ha querido conocer de Dios, que aunque tú le hables y tú le digas, mira, y también para aquel que se aparte de Dios, porque también ha mencionado gente que se han apartado de Dios, ¿verdad? Y que en esa parte han podido conocer verdaderamente la ira de Dios, destruyéndolos, tragándolos en la tierra, hundiéndolos, metiéndolos al Seol. Porque voy a tratar de parar un momento ahora, volveré en otro momento para seguir con otro tema, que lo quiero mantener puesto a la mirada del Señor para poder seguir dando consejos a través de ellos y poder también compartirlo con ustedes.